oyentes de Radio Sefarad. Es un gusto contar hoy en persona en el estudio con Uriel Macías. ¿Qué tal, Uriel? Muy bien, encantado de estar aquí, como siempre. Bueno, es experto en judaica, pero aparte en el tema de las comunidades judías en España, ¿no? Y en la presencia judía en España. Entre otras cosas, también tú has montado el pequeño museo judío que hay en la sinagoga de Balmes, que es el objeto de nuestra entrevista hoy, porque este edificio tuvo un principio no tan lejano en el tiempo, no hace 500 años, sino hace 50. Uy, cuántas cosas has dicho en una sola frase que me toca o contestar o comentar. Sí, bueno, experto, en fin. Me llevo muchos años que me he interesado por todo lo que tiene que ver con la historia de los judíos en la España contemporánea. Y luego también he sido, como recordarás, tampoco hace tanto tiempo, pero ya han pasado unos años, he sido directivo de la Comunidad Judía de Madrid. Claro que sí. Y miembro desde que nací. Y nací antes que la sinagoga actual. Uh-huh. Con lo cual tengo, más allá de mis posibles conocimientos por lecturas y por haberme interesado por el tema, la experiencia vivencial. Es decir, yo cuando nací en Madrid teníamos otra sinagoga, la calle Pizarro, que era un pisito pequeñito, que apenas cabíamos en las fiestas medianamente señaladas, y en las grandes nos íbamos a un hotel. O sea, perdona, sí. O sea, tu bar mitzvah ya lo hiciste en la nueva sinagoga. La bar mitzvah la hice en la nueva sinagoga, sí. Muy bien. Sí, no soy tan mayor. Gracias por aclarárselo a los oyentes. Sí. Soy suficientemente mayor para tener recuerdos de infancia muy temprana en Balmes, pero no tanto como para no haber hecho la bar mitzvah allí. O sea que sí, perfectamente acotado. Bueno, esto evidentemente surge de una necesidad. O sea, estamos hablando del año 68... Y el año 68, aunque parezca una perogrullada, es el año siguiente al 67, que ese sí fue muy determinante para la comunidad judía en España, ¿no? Fue muy determinante, sí. Fue un largo proceso. La comunidad judía de Madrid ha ido creciendo de forma pequeña, paulatina, pero constante, desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Hay un inicio de renacimiento, reconstitución de la vida judía, no hay que olvidar, y esto es importante recordarlo, porque casi siempre que uno empieza a hablar del centro comunal o el centro comunitario, de la sinagoga de la calle Balmes 3, y a veces interesadamente algunas voces prominentes de la comunidad judía de Madrid en diferentes momentos, parece que no hubiera habido una historia previa a 1968. Y aquí en Radio Sefarad, y vuestros oyentes lo saben muy bien, porque habéis dedicado hace poco muchos programas, también exactamente, de la de Madrid, de la de Barcelona, de la de Sevilla, en fin. Las comunidades judías contemporáneas en España están cumpliendo en estos años, entre el 16 y el año 20, depende si lo hacemos por inauguración de la sinagoga o por aprobación de estatutos, pero estamos viendo estos años del centenario de la constitución formal de las primeras comunidades judías en España, en la España contemporánea. Una nota al pie. Melilla, ya sabemos que son más de 150. Melilla y Ceuta tienen su propia historia, efectivamente, es una puntuación que creo que hay que hacerla siempre, porque bueno, son parte de España, pero sus comunidades judías tienen una historia muy, muy diferente, realmente muy diferente. Somos lo mismo, somos judíos españoles judíos, pero con historia comunitaria, con una historia de comunidad y de instituciones diferentes. Es decir, ellos empezaron antes, eran territorios diferentes, estaban en otro continente, unos perfiles demográficos también diferentes, más homogéneos, de hecho. Pero sí, eso hay que decirlo siempre, y me alegro que me hayas hecho la puntualización. En fin, encantado. Pero lo cierto es, y volviendo al tema de Madrid que nos ocupa, estamos en la época del centenario de la comunidad como institución organizada, su primera sinagoga, que también fue un piso, en un edificio, fue sencillamente un pequeño pisito, se pasó a otro, el primero fue el de la calle Príncipe, que además también no hace muchos años, y fue también una iniciativa que tuvimos desde nuestra junta directiva, que luego, como pasa muchas veces en la historia, las iniciativas de estos procesos lentos cristalizan en épocas posteriores, pero promovimos en su momento la placa que se inauguró en la calle Príncipe 5,
Y de hecho el edificio que hay actualmente en la calle Príncipe, donde estuvo la sinagoga, esa primera sinagoga del Madrid contemporáneo, ya no es el edificio que estaba entonces. O sea, que te seguirá todo el edificio, era un piso de ese edificio, y ese edificio no existe, se derribó hace años, y ahora hay otro, pero ahora el curioso paseante por las calles de Madrid se encontrará una placa recordando que ahí estuvo Midrash Abarbanel, que fuera el nombre de aquella sinagoga. Llegó la guerra civil, el parón que supuso para la vida judía, la guerra mundial, que aunque no afectó a España, sí afectó a la vida institucional judía. No sé si la guerra mundial en sí o esos primeros años del franquismo, que no hubo vida judía organizada, estuvo completamente en suspenso, prescrita. Y será en el año 49 cuando se inaugure el nuevo oratorio, el oratorio La Venda, en la calle Cardenal Cisneros. Yo ese no lo conocí, mi padre sí, que estuvo operativo hasta el año 59. En ese momento se hizo un traslado de la sinagoga, de la comunidad, a la calle Pizarro 19, y la sinagoga se llamó Bet Zion, y fue pues el centro de la vida judía en Madrid del año 59 al 68. Y en esa década de los 50, estas dos décadas, 50 y los 60, como decía antes, había habido un desarrollo paulatino de la vida judía, de la demografía judía, también un cambio del perfil de los orígenes de quienes componían esa comunidad, mientras que en los 40 y principios de los 50 era todavía mayoritaria en Madrid, eran mayoritariamente ashkenazí, llegados en distintos momentos, de distintos lugares. En los 50 empiezan a llegar ya más judíos del norte de Marruecos, de Tetuán, Tánger, Larache, de otras ciudades, pero hasta donde yo sé eran principalmente estudiantes que venían a la Universidad de Madrid. Y el proceso de llegada de familias ya es más avanzado en los 50 y principios de los 60. Y esta consolidación, la llegada de familias, el establecimiento de familias, los nuevos matrimonios, también trajeron como consecuencia lógica, incluso antes del nuevo centro comunitario de la calle Balmes, es la inauguración del colegio, que también se ha celebrado recientemente, hace algunos poquitos años, el 50 aniversario. Uh-huh. Nació más o menos como un colegio, un jardín de infancia, y fue creciendo con los primeros años de la primaria, etcétera. Y eso es lo que yo creo que marcó de forma determinante el cambio de la estructura y el cambio de la envergadura de la comunidad judía. Ya tener un colegio, pues es tener un colegio. En fin, que son raíces, es una visión de futuro, y eso ya se inicia a mediados de los años 60, todo este tema. Y cristaliza de alguna manera en la construcción e inauguración de la sinagoga de la calle Balmes, que es mucho más que una sinagoga, porque también alberga albergaba en su momento todas las dependencias comunitarias, excepto el colegio, que siempre estuvo fuera del edificio comunal. Pero aunque ese cambio y la construcción de un edificio especialmente dedicado al tema, pues estaría como proyecto ya desde antes por el propio crecimiento natural de la comunidad. Como decía, el año 67 también supone una llegada masiva. Claro, sí. Vuelvo al tema de tu pregunta. Sí, todo esto era era el marco histórico. Sí, efectivamente, el año 67 supone una salida, si no masiva, de luego muy importante, de judíos de Marruecos en general. Que era un proceso también que se había iniciado desde la independencia del Estado de Israel, que se aceleró después de la independencia de Marruecos en el 56 y que cobra un nuevo impulso en el año 67 con motivo de la Guerra de los 6 días y la situación de tensión en que vivía la comunidad judía en todos los países árabes, en las que todavía quedaba población judía. Y en Marruecos esto produjo una salida considerable de gente, en particular yo no diría, de Marruecos en general, y también del norte de Marruecos, de los que habían sido las comunidades sefardíes propiamente dichas, e hispanohablantes, y una parte de esos judíos del norte de Marruecos pues se asientan en España en general, no solo en Madrid, en Málaga, en Barcelona, etcétera, y en Madrid, que también determinó un cambio del perfil, lo que estaba adelantando antes, que se inicia en los 60 o finales de los 50, un cambio del perfil demográfico de la comunidad judía en cuanto a origen, de una comunidad que había sido mayoritariamente ashkenazí
se pasa rápidamente a una comunidad mayoritariamente sefardí y en particular sefardí de una procedencia bastante concreta que es Marruecos y mayoritariamente norte de Marruecos, la zona, lo que se había llamado la zona española, más Tánger. Ujú. Pero coincidiendo con eso, ya la capacidad con la que se había pensado la nueva sinagoga alcanzaba para acoger a esta nueva comunidad ya crecida. Yo creo que sí, yo no tengo recuerdo de... No tengo recuerdo, pero bueno, en fin, esto sería cuestión de buscar datos o intentar buscar datos objetivos en los archivos de la comunidad. Pero yo creo que sí, que durante varios años la sinagoga de Balmes los días de máxima afluencia, como Yom Kippur, Rosh Hashanah, primera noche de Pesaj, pues sí, durante la primera década, pues sí que estaba un poquito más llena. Pero yo no recuerdo en esos años que la sinagoga se quedara realmente pequeña. Quizás la parte de mujeres, la galería de mujeres se había quedado un poco pequeña ya pronto. Pero claro, quedarse pequeña o no pequeña una sinagoga es lo que pasa en casi todo el mundo judío desde hace mucho tiempo, sobre todo en el mundo judío en Occidente. Y es que no se pueden dimensionar las sinagogas en función de la afluencia de Yom Kippur. Sí, claro. Porque es que se multiplican, es que es otra escala. La afluencia de público a la sinagoga en Yom Kippur, Rosh Hashanah, o yo creo que ni la primera noche de Pesaj, que está muy lejos. Poco más. Pero el inicio del servicio religioso Yom Kippur y el final del servicio religioso Yom Kippur es lo que convoca a más judíos en todo el mundo a día de hoy, eso es así. Y no hay sinagoga, o sea, no hay comunidad judía pequeña que pueda permitirse tener una sinagoga para albergar a todos los que quieren asistir a este servicio, porque el resto de las fiestas judías o de los sábados o incluso de los servicios religiosos de diario no se pueden mantener esas estructuras. Claro. O sea que se quedó pequeña con el tiempo, pero paralelamente a un proceso, como sigue creciendo la comunidad judía, empiezan a surgir lo que coloquialmente denominamos en Madrid los otros oratorios, que al final son sinagogas pequeñas, más o menos pequeñas, que surgen todas ellas por iniciativa privada, de familias, de un grupo de familias, y generalmente para satisfacer la necesidad de tener una sinagoga cerca de casa. Claro. En otros barrios. En otros barrios, exactamente. Se empieza por la zona de General Perón Orense, que era donde habían llegado parte se habían instalado parte de los judíos que llegaron en un porcentaje considerable de las familias judías que llegaron en los 60 y los 70, familias que crecieron también por crecimiento natural. Y luego también están los condicionamientos, claro, luego están los condicionamientos también de la propia religión judía, que las fiestas de guardar, hablando coloquialmente, los días festivos judíos, no se puede utilizar medio de transporte, hay que desplazarse a pie, con lo cual, aunque no está especialmente lejos ciertas zonas, pues la gente prefiere pues ir el sábado a la sinagoga a pie y que ese ir a pie suponga 5 minutos, 10 minutos o 15, y no 30, 40, 50, una hora y pico, que podría representar para mucha gente llegar a Balmes. Y es el mismo fenómeno que se produce unos años después con las sinagogas que van surgiendo en la zona del Pinar de Chamartín, Arturo Soria, etc. Esto es en cuanto a la cáscara, el contenido de un edificio. Pero aunque los judíos no construimos catedrales, y mucha gente incluso yo creo que se decepciona cuando ve una sinagoga porque por dentro tampoco suele ser demasiado lujosa, pero sí que ha ido adquiriendo algunos elementos con el tiempo, ¿no? Bueno, la sinagoga en sí, dentro de lo que es el edificio, las diferentes dependencias, las administrativas, los salones de actos, las salas de reuniones, etcétera, yo creo que sí han cambiado más, se han ido adaptando un poco a los usos que ha ido teniendo el edificio, más allá de su uso sinagogal, que ciertamente es el principal, pero tiene otros usos. La sinagoga en sí, lo que es la sala principal de la sinagoga, es básicamente idéntica a la que ha habido siempre. Las bancadas son las mismas, ha habido pequeños cambios, alguna cosa en mobiliario. También los vitrales. Sí, las vidrieras son las mismas y son muy hijas de su época, además. Es decir, bueno, quizás porque es mi sinagoga,
como solemos decir. Es mi sinagoga, a la que iba de niño con mis padres, con mi hermano. Pues uno le tiene querencia y a lo mejor no es muy objetivo, pero a mí me parece una sinagoga bonita y estéticamente muy hija de sus tiempos, ¿no? Esos finales de los 60, 70 se pusieron de moda las vidrieras y las encontramos en otro tipo de recintos, en iglesias, por ejemplo, pero no solo en iglesias. Era bastante típico en la arquitectura de la época. Y luego además las vidrieras, cuando uno las ve con atención, tienen un par de elementos. Parece que el edificio no tiene nada de judío. Uno lo ve por fuera. Lo único que tiene aparentemente de judío por fuera es el tirador de la puerta principal, que es una estrella de 6 puntas, y por supuesto la mesuzá clavada en la jamba de la puerta. Pero las vidrieras, si uno las ve con atención, en uno de los muros tiene bastante difuminado, porque forma parte de la estética de la época, una estrella de 6 puntas también, un Maguen David, y en la otra, uno de los elementos, que es una combinación de yeso con las vidrieras, es aparentemente un candelabro. Con lo cual sí tiene un par de elementos judíos incrustados en la estética, de la construcción, por forma parte de los muros de la sinagoga. Y después, como elementos casi artísticos, se podría destacar el ejal, donde están los rollos de la Torá, y la lámpara, que también es el ejal, la lámpara, el púlpito también podría ser. Sí, la mamá. El ejal es muy bonita, las puertas son muy bonitas, es una obra escultórica, yo creo que de gran belleza, muy moderna también en su estética. La teba o bimá en terminología ashkenazí, yo creo que es quizá demasiado sobria y algunos de los elementos decorativos que tiene, que están desde hace muchísimos años, yo creo que desde los principios de los 70 o por ahí. A mí es de lo que menos me gusta la sinagoga, porque ese candelabro que hay sobre la mesa que sirve para la lectura de los rollos de la ley, a mí me parece un ejemplo muy claro de arte paleocristiano, con lo cual a mí me encaja muy poco. Es un candelabro de 7 brazos, pero en fin, de estática neopaleocristiana, con lo cual a mí no me acaba de convencer. La lámpara sí es bellísima, la lámpara central. Y luego tiene un elemento que yo creo que ahí es muy bien concebido, y es la cenefa de uno de los muros. En la parte alta de uno de los muros de la sinagoga hay una cenefa en la cual se replica un tramo de la cenefa de la sinagoga del Tránsito, donde está escrito en hebreo el Salmo, que es una de las muchas inscripciones que hay en la sinagoga del Tránsito, magníficamente conservada, siendo como es del siglo XIV, pues las yeserías se han conservado en general muy bien. Y lo que se hace en la sinagoga de Madrid, además desde el minuto cero, no es un elemento decorativo posterior, sino inicial, es reproducir aquello, por de algún modo es dar continuidad, considerarnos herederos. Esa sinagoga quiso ser la heredera, la continuidad de aquella otra comunidad judía, de aquella otra sinagoga como en Toledo, que es un vínculo con el pasado, con una ruptura muy larga, y yo creo que ese simbolismo estaba en la mente de quien lo decidió, y así lo veo yo. Una pregunta, igual te meto en un jardín, pero ¿el nombre de Bet Yaakov se eligió por alguna razón? Pues la verdad es que no lo sé. Seguramente es algo que he sabido y que si repasase lo que tengo escrito sobre el tema o mis notas te podría contestar. No importa, pero porque los nombres de las congregaciones son muy variados, generalmente son citas bíblicas y tú... ¿Cómo ves? O sea, se han cumplido 50 años de este edificio y seguramente en estos 50 años se han hecho reformas en otras partes que más allá de la sinagoga misma, ¿no? Y que se han modernizado, se han ampliado, se han mejorado, se ha incorporado la tecnología, etcétera, etcétera, como es lógico. Pero ¿tú crees que va a llegar algún momento de un remozamiento de la propia sinagoga? ¿O es algo...? Yo creo que la sinagoga en sí yo no veo fácil, no le veo muchas opciones ni mucha necesidad. Bueno, se han hecho, por supuesto, cosas de modernización, aire acondicionado, acústica, etcétera, por supuesto, ese tipo de cosas así, barnizados, en fin, por supuesto, cosas de mantenimiento, pero no ha habido cambio de estructura, al menos no ha habido ningún cambio de estructura fundamental. No, yo ahí lo que creo es que hoy por hoy la población judía de Madrid ha crecido mucho. Hay
pues ahora mismo no sabría decirlo de memoria, pero aparte de la sinagoga de Balmes, que es la principal y la institucional de la comunidad judía de Madrid, hay otra serie de oratorios o pequeñas sinagogas, pues no sé si son 6 o 7 ahora mismo las que hay, de ese orden. Creo que hay más, Y puede que más, y puede que 8, sí. no lo sé, que decir, entre las que están vinculadas directamente a la CJM, las que no están vinculadas, las que sí son de la CJM y las que no, pues yo ahora mismo no lo sé, si puede haber, sí, puede que sean 8 incluso. Uh-huh. Y casi todas ellas han respondido inicialmente a un tema de proximidad. En algún caso no, está la sinagoga de Betel, que corresponde a una concepción del judaísmo que no es la ortodoxa, como se define la Comunidad Judía de Madrid, que yo también creo que es un error definirla como ortodoxa en los estándares del mundo judío, es una comunidad sefardí tradicional. Yo creo que el etiquetado de las sinagogas y de los judíos a mí siempre me ha resultado bastante desagradable y bastante complicado, porque quitando grupos muy cerrados, el colectivo que la integra es muy variado, ¿no? Uh-huh. Pero es un hecho cierto, se definen como ortodoxas las sinagogas y la propia Comunidad Judía de Madrid, y algunas de las sinagogas que se han abierto en los últimos tiempos, en las últimas, ya no tiempos, ya hace muchos años, pues corresponden con el movimiento conservador judío, con lo cual no solo responden a cuestiones de geografía o topografía, sino que también tienen que ver con diferentes formas de entender el judaísmo que está dando lugar a nuevas sinagogas. Y luego hay un tema del desplazamiento del centro de gravedad de la vida judía en Madrid, que tiene que ver con dónde residen los judíos. Mayoritariamente no hay barrios judíos en Madrid, no hay barrios judíos, ni en su periferia, no hay barrios judíos. Pero no hay, exactamente, no hay una distribución aleatoria de los judíos por todo Madrid. Hay zonas de Madrid. Está claro que, por ejemplo, para conseguir comida kosher, pues hay 2-3 puntos, no más. Claro, pero que a su vez los puntos para la comida kosher están cercanos a los centros o a las sinagogas o oratorios existentes. Es decir, parte de las carnicerías y el único restaurante kosher de la Villa y Corte, de la que yo tengo noticia que está actualmente abierto, están en torno a Balmes. Uh-huh. Los otros establecimientos que expenden o que venden, comercializan comida kosher están o en la zona de Arturo Soria o en la zona de La Moraleja. Los centros del Corte Inglés que tienen estantes específicos con alimentos kosher es el de la Castellana y es el de San Chinarro. En fin, todo eso nos va diciendo, esto es consecuencia fundamentalmente de un desplazamiento hacia el norte y hacia el este, más bien el cuadrante noreste de Madrid es el que acumula. Es difícil ser judío ortodoxo en Vallecas. Bueno, yo diría que es imposible. Si es ortodoxo ermitaño, que es otra variante que supongo que también existirá por allí, pues no tiene mayor complicación. Uno se queda en su casa y compra apio y tomate todos los días y se ha resuelto la vida. Pero bueno, sí, si uno quiere hacer vida comunitaria, esta se produce fundamentalmente en el cuadrante noreste. Bueno, pues este era casi el último de los grandes efemérides de este año, el 2018, 2017-2018, que hemos tenido una avalancha de cifras. Este año también los 70 años de Israel, la declaración Balfour, el año pasado los 100 años de la Comunidad de Madrid, este año de Barcelona, etcétera, etcétera. Los 100 años, 50 del colegio que me has mencionado y 50 de esta nueva sinagoga. 50 la reunificación de Jerusalén, son muchas cosas. Sí. Así que pues te agradecemos que nos hayas acompañado en este recuerdo y alguien que nos ha dado la perspectiva, no solamente desde el punto de vista, digamos, académico o histórico, sino también vivencial. Muchas gracias, Jorge. Ya sabes que es un placer estar aquí y bien, espero que haya resultado interesante estos apuntes personales e históricos de nuestra comunidad y de nuestro edificio que cumple 50 años, o que ya ha cumplido sus 50 años.